en poco tiempo. Chipoleti, así está la cosa en Chipoleti. Bueno, vamos a hablar del tema de Beatriz Sarlo y la sucesión de Beatriz Sarlo, ¿no? Esta cosa que conversábamos ayer, nos encontramos con esta noticia donde no tiene herederos, no tiene hijos, no tenía pareja estable, o por lo menos no estaba casada con nadie. Un grupo de amigos empezaba a analizar esta posibilidad de administrar sus bienes, los derechos, hacer una especie de presentación cultural también con respecto a... Y de golpe aparece, como si fuera el encargado, ¿no? La serie del encargado, aparece Melanio, es su Melanio nombre, Alberto Mesa López. Melanio Alberto Mesa López, diciendo... ¿Para qué? A mí, Beatriz me dejó todo a mí. ¿Cómo que te dejó todo a mí? Si vos sos el encargado. Si yo soy el encargado. Yo la cuidaba, la llevaba, la traía. ¿Quién fue el que la acompañó cuando se tuvo que internar? Yo. ¿Quién le cuidaba a la gatita? Yo. Bueno, no, pero mentira, ¿verdad? Y apareció 2 manuscritos que los mostrábamos ayer acá en Hay uno en el muy programa. Interesante que hablabas vos ayer con Esteban Trebuch en El Pase. Es el que hace referencia en ese testamento hológrafo, Sí. Beatriz Sarlo, de que le deja a cargo su departamento. Claro. ¿Esto de dejar a cargo es lo mismo que legar o no? Bueno, es lo que va a tener que definir la justicia. Bien, vamos a hablar con Carlos Olivera, que es abogado especialista en sucesiones. Ahí estamos viendo algunos de los manuscritos que dejó Beatriz Sarlo. Carlos, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes. Muy bien. ¿Es habitual que aparezca alguien con un papel a mano alzada y diga, me dejaron todo a mí? Mirá, no es habitual, pero el testamento hológrafo existe de siempre, ¿no? Desde ya el Código de Vélez incluía lo que era el testamento hológrafo. Por supuesto, la gente está más acostumbrada a manejarse con lo que es el testamento ante escribano. Es como que da una seguridad mayor porque evitas otras medidas de prueba. Pero es perfectamente válido. El código marca requisitos mínimos, que son que esté fechado, que esté hecho de puño y letra íntegramente por la persona y que esté firmado. Claro. En este caso no habría mayor inconveniente, quizás sí en lo que acabo de escuchar recién. En esta sucesión yo veo 2 discusiones, una que para mí está zanjada por la resolución del juez, que es la exclusión de quien fuera el marido. Es el marido porque no hubo una separación legal, pero sí una separación de hecho sin voluntad de unirse, prolongada en muchos años. Creo que en este caso la exclusión la marca incluso el nuevo código, es una exclusión ya por una causal objetiva que es automática. Y ahora la discusión creo que estaría, para que la gente lo entienda, como un partido de fútbol. Hay 2 equipos, el Estado y el portero. Bien, eso me interesa. A ver, vamos a plantear estos 3 escenarios. Punto número 1 es el que vos planteabas recién. Ella estuvo casada con una persona que vive todavía. Alberto Sato Cotani. Claro, después estuvo en pareja con otra persona, esa persona falleció, ella hereda algunas cosas de ese, me parece que era un cineasta. Rafael Filippelli. Exactamente, hereda un patrimonio interesante con respecto a cuestiones culturales, pero estuvo casada con esa persona, o sea, ella enviuda de esa persona con la que estuvo en pareja. Este ex, que creo que estuvo casado en la década del 60, intentó manifestarse o presentarse como con posibilidades de herencia. Vos decís que de ninguna manera tiene chances. Inició la sucesión ab intestato, o sea, la que se hace normalmente cuando no hay testamento, pero después se inicia por parte del portero la sucesión testamentaria. Esto se une en un expediente y el juez, ante el pedido del heredero por testamento, excluye al cónyuge por el hecho de que existe una separación de hechos sin voluntad de unirse, prolongada y que el juez entiende acreditada, ¿no? Claro. Esto fue apelado, por supuesto que la Cámara lo tendrá que ver. Por lo que pude observar del expediente, la apelación más que nada se está hablando de la no bilateralidad, que no le dieron traslado, que no se pudo defender, pero el código es claro que la exclusión es una causal objetiva automática. Bien, Carlos. No importa el motivo por el cual se separaron. Si no hay voluntad de unirse y esto fue prolongado en el tiempo, automáticamente se lo excluye de la sucesión. Bien, vamos a la segunda parte, porque son varias etapas. Punto número 2, ahí estamos viendo la carta en la que Beatriz le deja a cargo la gatita. Claro. Después hay otra carta por la que puño y letra le deja a cargo el departamento. A mí tengo una duda aquí, porque ella tiene su departamento y la oficina en la que iba
casi a diario. Cuando te deja el departamento no necesariamente quiere decir que te deje también la oficina. Debería haberlo precisado claramente Beatriz en esa carta y no lo hizo. ¿Qué pasa con ese bien? Sí. Mirá, yo creo que todo esto va a estar sujeto a prueba. ¿Por qué? Lo que se puede observar de las dos notas, una es muy precisa y muy clara. Esta es la que cuidado la mascota. Perdón, Carlos, esta es la precisa que dice Alberto: quedás a cargo de mi departamento después de mi muerte. Y también para mí quedás esa a no cargo es la de mi precisa. gata. La que dice Hay dos certifico, notas. ¿no? Para mí la precisa es la que deja a cargo la mascota, es clara. Dice que deja a cargo al cuidado de la mascota. Esta, donde dice dejo a cargo la propiedad, ¿sí? Yo creo que está claro, pero es una cuestión de interpretación, porque dejar a cargo es dejar en propiedad. Exactamente. Pues la pregunta Es lo del que millón tiene es, él queda a cargo. A ver, Sí, pero la deja a cargo con su mascota. Yo puedo interpretar que mientras viva la mascota, o sea, te quedas a cargo de la casa y de la mascota. Ahí está la discusión para mí. Yo creo que igual es clara la voluntad, porque habla del cariño que le tiene. ¿Sí? Creo que es clara la voluntad, pero también podría ser un hecho Claro. que se tenga que demostrar quizás con testigos, vecinos, amigos, que digan que ella le expresó la voluntad de dejarle esto. Carlos, pero acá hay algo que vos precisás muy bien, que es, está por un lado este grupo de el ex marido, algunos amigos culturales, que esto que lo otro, que intentan buscar la forma de cuidar el patrimonio, pero vos planteás que esta es una discusión entre el encargado, que dice, yo tengo un papel que dice que a mí Beatriz me dejó a cargo de todo esto, y el Estado, que dice, acá no hay herederos, o sea, si no hay herederos, es todo para el Estado. ¿Esto es así? Carlos, los amigos no tienen vocación hereditaria. No hay herederos. Claro, no hay herederos, no hay ascendientes, no hay descendientes, no hay colaterales y no hay vocación hereditaria en los amigos. Tampoco El queda marido claro si está dentro de separado departamentos esto, se incluyen los bienes que hay adentro. no, claro, ese es el otro punto, ¿no? Digo, Carlos, y además de la carta que tiene justamente el encargado, esto no lo hace poseedor también de toda la obra intelectual que deja Sarlo, que esa sí podría ser administrada por el Estado. Mirá, está en la discusión también. Cuando uno hace una sucesión, mirá, cuando vos tributás la tasa de la sucesión, tributás un porcentaje por los bienes muebles que forman parte de la herencia, que no los tenés que detallar. Los bienes registrables los tenés que detallar. En este caso, donde hay una persona con una relevancia cultural, con un legado cultural, todo para mí es discutible y sujeto a prueba. Yo creo, en mi humilde opinión, que al dejarle, si se entiende que le dejó en propiedad el departamento, incluye todos los bienes muebles que hay dentro del mismo. Claro, Carlos, a ver, para pasar en limpio, si nos guiamos por esto, porque la verdad, salvo que haya un testamento, salvo que haya alguna grabación de Beatriz Sarlo explicando qué quiere hacer de su patrimonio, lo único que hay es quedás a cargo de mi departamento. O sea, en el mientras tanto, la única persona que puede ingresar a ese departamento y hacerse cargo de lo que pasa ahí adentro es el encargado, nadie más. Nadie más, es que es el heredero instituido en un testamento hológrafo. Si bien la discusión está en que no es muy claro, a mi entender, sí le dejó el departamento, ¿sí? La redacción quizás no es muy clara, ¿está claro? Pero el departamento se lo dejó. La única persona hoy que tiene la voluntad del causante, la voluntad expresa de decir quién se queda en el lugar, es el portero. Carlos, y a ver, él queda a cargo, no hay heredero, queda a cargo. Parte de quedarse a cargo es pagar las cuestiones impositivas, alumbrado, barrio y limpieza. Si esta persona durante un tiempo se hace cargo de esas erogaciones, automáticamente, ¿cómo es el término por el cual pasa a ser el propietario? El poseedor de ese bien? No va a ser poseedor. Si el juez entiende que este testamento hológrafo es válido y le da validez al testamento, va a ser propietario, no poseedor. Y un detalle, esto además del testamento tiene que ser corroborado por un peritaje caligráfico con un indubitable también, ¿no? Así por sí solo.
Se está discutiendo, hay designado un perito, por lo que pude ver en la sucesión, hay designado un perito, y yo me imagino que hay muchos documentos indubitables de la causante, ¿no? Estamos hablando de una persona que se dedicaba a escribir, si se quiere, o sea, la firma y documentos de puño y letra de ella, para que se cotejen con el testamento, de seguro se habrán acompañado. Y usted hablaba de la presentación de testigos. Es sabido que el encargado, Melanio Alberto Mesa López, fue quien cuidó a Sarlo en los meses previos a su fallecimiento. ¿Esto también es algo que puede eventualmente ser tomado por el juez como un elemento a favor y que demuestra la voluntad de la causante, en este caso Sarlo? Seguramente, porque si bien no es claro el testamento en cuanto a que lo deja en propiedad, ¿sí? Puede ser discutido eso, sí es claro cuando expresa al final el afecto que le tiene. ¿Sí? Y normalmente cuando uno no tiene herederos y dejan un testamento a un tercero, un bien, es porque justamente existe una relación de afecto, por algo eligió a esa persona. Y usted hablaba de dos jugadores, el encargado y el Estado. El Estado, a partir de la difusión pública que tuvo este caso, ¿puede presentarse ahora y también reclamar para sí el departamento? El Estado podría presentarse, ¿sí? y justamente requerir de la prueba si entiende el Estado de que este testamento hológrafo no es claro en cuanto a si lo deja en propiedad o no, podría presentarse tranquilamente. Claro. Carlos, ¿puede aparecer un sobrino, un tío, un primo segundo diciendo, epa, yo soy primo, en algún momento hablé con ella y me escribió un mail y me dijo que me quería mucho? Mirá, tenemos que hablar, hay herederos que son forzosos en una sucesión y herederos que no. Poder aparecer, pueden aparecer, pero por algo en la sucesión siempre se publica edictos también, ¿sí? Para que si hay desconocidos, tomen conocimiento de que existe una sucesión, sí, y se puedan presentar a reclamar. ¿Quiénes son los herederos, claro, Carlos? ¿Quiénes son los herederos? Muere una persona. ¿Cómo es el esquema para saber quién puede heredar realmente para abajo, para los costados y para arriba? Ascendientes, descendientes son los principales, ¿sí? Los padres de Beatriz Sarlo podría tener padres, listo. Sí. Al no haber descendientes le darían los padres. Claro, no hay padres, no hay hijos, no hay hermanos, claro, ahí se termina todo. Una tía, una sobrina. En este caso el cónyuge está excluido porque justamente estuvo separado, de hecho, exacto, sin voluntad de irse por muchos años. Claro. Entonces, al estar excluido el cónyuge, no está afectándose a nadie, y si hay que respetar el testamento, que es la última voluntad que tuvo la señora Sarlo, y lo dejó. O sea, los primos no reciben nada, para que quede claro, Carlos. En este caso es válido el testamento hacia el tercero. Claro. Carlos, a ver, nadie quiere hablar de estas cosas, evidentemente, pero ¿cómo hacemos para evitar estos problemas, digamos? ¿Qué es lo mejor que puede hacer una persona en vida para no meter en estos problemas? Porque a mí me llama la atención, por un lado, que una persona escritora, que su vida fue expresarse, haya sido tan ambigua y lo único que dejó fue esta nota con respecto a todo su patrimonio. Entonces uno piensa, bueno, nadie quiere que llegue este momento, pero ¿qué es lo mejor que puedo hacer para dejar todo esto más o menos ordenado y no meterme en un problema ni yo ni mis descendientes? Mirá, si yo tuviera que fundar en esta sucesión el porqué de esa forma de expresarse, justamente porque una persona muy preparada, escritora, la persona sencilla es más clara para expresarse. Carlos, pero porque claro, la persona sencilla va al punto, no, le dejo la casa a tal. Viste, más sencillito escribe, le dejo la casa a tal. Claro. Quizá una persona con otro vuelo intelectual y bueno. Pero Carlos, ¿cómo saber aquí si Sarlo en el momento que lo escribió estaba en plena conciencia? Esa es la duda, por otro lado, ¿no? Bueno, eso es todo lo que puede estar sujeto a prueba y que el juez lo tiene que decidir. El hecho es quién puede discutir en esta sucesión. Claro. Porque el cónyuge fue excluido. Exacto. Entonces no puede discutir, no es parte en el juicio. Al ser excluido no es parte para discutirlo. O sea, es el encargado versus el Estado en este momento y la justicia en el medio determinando qué quiso hacer Beatriz en vida en sus últimos meses. Porque encima hay un lapso, hay 4 meses entre una nota y la otra, claro, y pasaron creo que 3 meses hasta que finalmente fallece Beatriz Sarlo. Bueno, termina siendo una novela, ¿no? La sucesión de Beatriz Sarlo.
Carlos, gracias por toda esta información. No, por favor, que tengan un buen día. Muchísimas gracias.